Lo que vamos a ver ahora tiene que ver una explicación con los procesos, cómo son los procesos. O sea, yo para conocer sobre minería, los impactos y demás, tuve que aprender cómo son los procesos en la actividad minera, ¿sí? Cosa que no es nada fácil, o nada sencillo. Y es fundamental para entender ciertas cuestiones y entender por qué en ciertas instalaciones mineras es posible encontrar determinados elementos como un dique de cola y por qué en otras no vamos a encontrar un dique de cola. Bueno, vamos a ver un poquito cómo son esos procesos y las distintas etapas, que también van a, de alguna manera, despejar algunas dudas respecto de algunas ideas que circulan respecto de la actividad. Primera parte, la primera etapa dentro del proceso productivo es la etapa de minado. La etapa de minado es la etapa en donde se hace la extracción del material, donde se hace la extracción de la roca que contiene una determinada cantidad de mineral de interés, ¿sí? Esa roca se llama mena y es lo que después se va a procesar para extraer lo que es de valor comercial. Ahí tenemos dos alternativas. La minería a cielo abierto, ¿sí? Y acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? Justamente puse estas dos fotos, ¿por qué? Porque son fotos de dos minas, en este caso minas de cobre en Estados Unidos, una en Utah y otra en Arizona, fotos del año 1948 y 1940. ¿Por qué puse esas fotos viejas y no una foto nueva? Primer mito que hay que desterrar, que la minería a cielo abierto es una práctica nueva de un tipo nuevo de minería versus un presunto método convencional, tradicional o como lo quieran llamar. Bueno, la realidad es muy distinta, ¿no? La minería a cielo abierto existe desde hace muchísimas décadas y no es nada nuevo, no es nada nuevo. Por supuesto, en la medida en que ciertos yacimientos de mineral concentrado, betiforme, se van agotando, se van extinguiendo y tiende a haber una mayor cantidad de minas a cielo abierto por sobre minas subterráneas, pero que sea una modalidad nueva no es algo cierto. Otro tipo de minería tiene que ver con la minería que es subterránea, socavón, la que por ahí en el imaginario colectivo sería lo más común o lo más tradicional, por así decirlo. Acá también vemos que no es algo del pasado. Esta es una foto de la mina Casposo en San Juan, una foto del año 2014, es una mina subterránea. ¿Sí? No es una mina del siglo pasado, es una mina muy, muy actual y también se produce de manera subterránea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que se produzca de manera subterránea o a cielo abierto? Y tiene que ver más básicamente con la distribución espacial del mineral. Si el mineral está diseminado, si el mineral está concentrado, si está más hacia la superficie, si está más en profundidad. Hay cuestiones que tienen que ver con las posibilidades físicas que el yacimiento te ofrece y no es una decisión comercial, no es una decisión que se base en, bueno, voy a bajar los costos y por eso hago minería a cielo abierto, no pasa por ahí, pasa por la potencialidad que tiene el yacimiento y las posibilidades de explotarlo de una o de otra manera. Otro ejemplo que podemos ver es en el caso de Santa Cruz, esta es en las dos fotos, es la mina de oro Cerro Vanguardia, de oro y plata, ¿sí? Y es una mina que combina ambas técnicas. La foto de arriba es una mina de un pit, de un open pit, de un rajo, como se le dice en otros países, es decir, modalidad cielo abierto, y la de abajo, la foto de abajo, es el socavón de la fase subterránea, ¿sí? Entonces vemos que en un mismo proyecto incluso se pueden combinar ambas técnicas de minado, ¿sí? El minado no tiene absolutamente nada que ver con sustancias químicas, ¿sí? Entonces cuando se dice, bueno, la minería a cielo abierto usa sustancias, no. La minería a cielo abierto no tiene nada que ver con si se usan o no se usan procesos químicos o sustancias químicas de una o determinada naturaleza. ¿Por qué? Porque eso viene en la fase siguiente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la minería subterránea puede usar los mismos procesos químicos que usa la minería a cielo abierto. Entonces ya no tiene que ver con la instancia de minado, tiene que ver con la instancia de procesamiento de ese mineral. ¿Sí? Que sea a cielo abierto subterráneo hace solamente a cuál es la forma en la cual yo voy a extraer esa mena, esa roca rica en el mineral de interés. ¿Cuáles son algunas de las implicancias de estos dos
de estas dos modalidades distintas de minado. Bueno, en el caso de la minería a socavón hay un mayor riesgo ocupacional, mayor riesgo para los trabajadores. Cada tanto vemos noticias de minas subterráneas que colapsan y que dejan enterrados o encerrados a mineros. Eso pasa en todo el mundo, hasta se hizo una película en el caso chileno. En el caso a cielo abierto no hay tanto riesgo ocupacional, pero sí hay una mayor ocupación del espacio, que es relativa, porque en rigor de verdad hay una mayor ocupación del espacio desde el punto de vista de la percepción. Nosotros no tenemos vista de rayos X para ver cómo es por abajo una mina socavón. Nosotros lo que vemos es una entrada, pero lo que se ve abajo es como una especie de laberinto hecho por hormigas, pareciera. Y eso es ocupación del espacio. Que no lo podamos ver desde la superficie no significa que no sea ocupación del espacio, es ocupación del espacio. Así que hay también una cuestión relativa ahí. En ambos casos se usan explosivos, ¿sí? El uso de explosivos no es exclusivo de la minería a cielo abierto. Para hacer los túneles se usan explosivos, se usan muchos explosivos, y no es algo nuevo, no es que pasamos de, no sé, los 7 enanitos de Blancanieves sacando a pico y pala. No, eso no es ni siquiera del siglo XIX, eso es mucho, mucho anterior. Los explosivos en minería se usan desde siempre, desde siempre. Durante todo el siglo XX se usaron explosivos y antes también. En ambos casos se generan materiales que podríamos llamar residuales, que son las famosas escombreras. Las escombreras muchas veces se las ha calificado como montañas de desechos, de residuos tóxicos y cosas por el estilo, y la realidad es que es ni más ni menos que la roca que no tiene valor comercial. Es decir, muchas veces la mena, digamos, este material de valor comercial no está en superficie, sino que está unos cuantos cientos o decenas de metros debajo de la superficie. Con lo cual, para acceder a eso hay que sacar unas cuantas toneladas de roca que no tiene contenido del mineral de interés. Esa roca, por supuesto, no se puede procesar, no se puede vender, no tiene valor comercial, entonces va a conformar lo que se llaman escombreras, que son como montañas de roca molida, que al final de vida de la mina se les hace un cierre destinado a, de alguna manera, recomponer paisajísticamente esa alteración. Pero es algo que nuevamente no depende de si es a socavón o es a cielo abierto. En ambos casos se generan escombreras y en ambos casos hay que lidiar con ese tema. Una vez que yo extraje el mineral, va la etapa de trituración y molienda, que básicamente tiene la función de reducir la granulometría de esa roca a un tamaño que pueda llegar a ser procesado, ¿sí? Y los impactos en este caso para ambos, bueno, no es para socavón o cielo abierto, ya dejamos la etapa de minado, ¿no? Así que ya no hay alternativas. El impacto, digamos, en esta etapa tiene que ver fundamentalmente con la generación de polvo. Que yo pongo ahí posible generación de polvo, ¿por qué? Porque hay muchísimas técnicas para mitigar la generación de polvo, desde hacer esta actividad en recintos cerrados, desde hacer esta actividad con sistemas de riego o de aplicación en forma de lluvia de agua para evitar la generación de polvo. Entonces hay muchas formas de mitigar la generación de polvo en esta instancia. Después viene la etapa de hidrometalurgia. Bueno, es una opción, una es hidrometalurgia, hay otras opciones que no son hidrometalúrgicas, pero la hidrometalúrgica, que para el caso de la minería metalífera es lo más común del mundo, hay distintas alternativas. Primero, la posibilidad de procesar en pilas, que tiene que ver con que ese mineral que yo trituré y molí, lo voy a disponer en pilas arriba de una membrana impermeable, ¿sí? Eso básicamente lo que va a hacer es servir, digamos, de base para instalar arriba un sistema un sistema de rociadores para, de alguna manera, disolver el mineral de interés a través de todas esas pilas, para que ese mineral de interés lixivie hasta abajo, hasta esa membrana impermeable, y sea conducido hasta una planta de procesos que lo va a recuperar. Ese es el método de lixiviación. Y después tenemos la posibilidad de hacerlo en tanques, ¿sí? Es decir, esa trituración y moliendas la pongo en un tanque, en una serie de tanques, en donde lo voy a procesar por dos métodos distintos. Uno puede ser por flotación, en donde a través del agregado de ciertos aditivos voy a hacer que el mineral de interés se separe de la roca y flote y pueda salir por flotación.
y el otro es por lixiviación, también en tanques, ¿sí? Las diferencias entre estos dos métodos, entre pilas y el procesamiento en tanques, tiene que ver con que el resultado de las pilas es una pila agotada, que es algo parecido, por así decirlo, a una escombrera, pero de una granulometría mucho menor, que va a ser básicamente material estéril, material que en su momento tuvo algún mineral de interés, supongamos oro o plata, y ahora ya no tiene nada porque se le sacó a través del proceso de lixiviación. Y en el caso de tanques, lo que vamos a tener son los famosos diques de cola o diques de relaves, o con muchas técnicas que existen hoy, relaves secos o relaves en pasta, hay distintas alternativas. Pero lo que voy a tener, a diferencia del caso de las pilas, es una corriente líquida, o mejor dicho, semisólida, una especie de lodo, que tengo que disponer de alguna manera. Y en ese caso es lo mismo, es una pila agotada, es material agotado, es decir, la misma roca originaria a la cual se le despojó el mineral, en este caso un metal, supongamos, de valor comercial, y el resto se va a disponer. Que sea, digamos, estéril, el que yo use esa palabra, no significa que es algo que no tiene ningún tipo de peligrosidad. No, sí, puede tener algún tipo de peligrosidad, fundamentalmente en el caso de materiales con alto contenido de sulfatos que pueda llegar al proceso de acidificación. Pero bueno, son cosas con las cuales se tiene y se debe lidiar y se lidia habitualmente. No es nada nuevo ni complicado. En el caso de la lixiviación se usan distintos reactivos, como el caso del cianuro. Anteriormente se usaba como reemplazo, no como reemplazo, en realidad el cianuro fue un reemplazo del mercurio. Antes se usaba el mercurio, o se usa el ácido sulfúrico para disolver ciertos materiales. En el caso de la flotación se usan reactivos como en el caso del santato, que es un extractante, y espumantes para hacer que ese extracto flote, ¿sí? Y en el caso de la lixiviación en tanques también se usa cianuro, ácido sulfúrico y, bueno, antiguamente mercurio. Mercurio, por suerte, no se usa más porque es una sustancia que no solo es mucho más peligrosa ambientalmente que el cianuro, sino que es persistente. El cianuro no es persistente. El cianuro es algo que se degrada muy fácil y rápidamente. El mercurio no. Y finalmente viene una etapa dentro del proceso hidrometalúrgico de precipitación, concentración y filtrado, que nos permite ya sí hacernos con el material de interés. Para eso se usan distintos reactivos que básicamente tienen que ver con cambiarle el nivel del pH al líquido, digamos, rico en ese metal de interés, o sustancias que por ahí, como en el caso del zinc, son más reactivas con el cianuro que, por ejemplo, el oro. Entonces el oro que está prendido al cianuro pasa a liberarse, y el zinc pasa a prenderse del cianuro. Después hay otras etapas de pirometalurgia que no vienen muy al caso, eso va a ser demasiado largo, así que lo voy a pasar de largo.